Bueno, mis amados, qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta mañana y poder compartir una palabra que estoy seguro que va a bendecir sus corazones y nos va a animar en este tiempo. No sé si usted en algún momento de la vida ha tenido sueños. Yo creo que algunos han tenido sueños, algunos tienen sueño porque les tienen ganas de dormir, ¿no? Pero hay otros sueños que estos sueños son los anhelos de nuestro corazón y también hay anhelos del corazón de Dios. Entonces yo en esta mañana quiero compartir con usted cómo hacer que el sueño de Dios sea nuestro sueño. ¿No le gustaría eso? A veces nosotros tenemos nuestros propios sueños, pero déjeme decirle que cuando un hijo de Dios está en las manos de Dios y ha entendido esta parte donde se integra, se conecta a la voluntad de Dios, empieza a abrazar el sueño de Dios. Hace muchísimos años en mi corazón, Dios puso un sueño y es el poder ser misionero. Y yo tenía, yo creo que 14 años, era aún más pequeño de los 14 y recuerdo que en mi niñez, en un lugar que vivíamos que se llama Temazcal, Oaxaca, en México, mis padres nos llevaban a una congregación, ahí estaba un pastor siempre predicando, que era misionero, había llegado a ese pueblo donde vivíamos, y Dios empezó a poner en mi corazón el anhelo de poder ser un misionero y poder llevar la palabra de Dios a otras personas. Le estoy hablando de esto hace muchísimos años. Yo no entendía nada, pero había eso. De hecho, hasta jugábamos en la casa y jugábamos a ser misioneros, a predicar. Eran algunos de nuestros juegos como hermanos. Pero después de muchos años entendí que este sentir en mi espíritu lo había puesto Dios en mi corazón porque Él tenía algo para mi vida. Dios te ha dado un sueño y Dios nos ha dado un sueño. Entonces usted quiere ponerle título a esta charla de este día, es la siguiente: abraza los sueños de Dios. Abraza el sueño de Dios. Y quiero mencionar en esta mañana, y me gustaría que me acompañara, por favor, ahí con su Biblia, en Génesis capítulo 37, y quiero leer unos versículos de la historia de un joven llamado José. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la vida de este joven llamado José. Génesis capítulo 37 dice de la siguiente manera: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, por eso le hizo una túnica de diversos colores. Y al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. José tuvo un sueño, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más y él les dijo: escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo:
Resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió, le dijo: ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén, ven porque voy a enviarte con ellos. Y José respondió: aquí me tienes. Quiero mencionar un poco de esta historia que usted y yo estamos leyendo acá. Y ahí vemos a un joven que tuvo un sueño realmente, y este sueño fue dado por Dios. De hecho, Dios tenía un plan en la vida de José. Y al ser él muy joven, aproximadamente de 17 años, él iba y contaba esto a sus hermanos. De hecho, era el más chico, sus hermanos ya eran personas adultas, responsables, tenían familia. Y un adolescente todavía inmaduro en muchas cosas, él llegaba y contaba los sueños que tenía. Él no se imaginaba si iban a afectar a otros, ni siquiera entendía si estos sueños que tenía los debía contar o no. Él se mandaba y hacía lo que sus emociones o su ímpetu le llevaba a realizar, ¿no? Pero es interesante ver cómo la vida de José nos muestra bastantes cosas que usted y yo vamos a aprender en esta mañana. Vea cómo José, siendo un adolescente, tuvo un sueño divino. O sea, Dios habló algo que tenía preparado para él, como Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros o ha puesto algo en nuestro corazón. Y Dios le reveló que un día ocuparía un lugar muy importante a nivel de influencia, a nivel de liderazgo. De hecho, aún sus hermanos mayores se le someterían, es lo que estábamos viendo en la historia. Sin embargo, quiero subrayar esto, sin embargo, fueron necesarios años de preparación para que José estuviera listo para este sueño. Y cuando usted escuche la palabra años de preparación, quiero que recuerde la palabra proceso, ¿sí? La palabra proceso. Entonces su orgullo e inmadurez, por supuesto, de un joven que tenían que ser esculpidas, tenía que ser transformado, tenía que ir convirtiéndose en un hombre digno de poder vivir estos sueños que Dios les había dado. Entonces, vea cómo en la historia se habla de que sus hermanos lo iban a matar, pero uno de ellos dijo: no, no lo matemos, porque mejor, digamos, vendámoslo como esclavo, ¿no? Y digámosle a nuestro padre que un animal lo devoró y nos deshacemos de él. Entonces lo vendieron ahí, lo llevaron a un pozo, lo llevaron ahí, lo dejaron en ese lugar y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes, y lo llevaron a Egipto. Y ahí empezó toda esta cuestión y todo el proceso de la vida de José. José progresó del pozo a la prisión y de la prisión al palacio, de modo que cada lugar representó para José un paso de crecimiento en el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros, para llegar a cumplir el sueño de Dios y en nuestras vidas, tenemos que pasar diferentes etapas, diferentes procesos en los cuales Dios va a ir formándonos para poder cumplir el sueño de Dios. El sueño de Dios. Él se estaba convirtiendo en el líder que Dios había destinado que fuera. Él tenía 30 años de edad cuando se convirtió en el asistente de Faraón. O sea, observe esto, por lo menos 13 años habían pasado entre el pozo en el cual lo pusieron sus hermanos y el palacio al cual había llegado como un asistente.
Y cuando sus hermanos visitaron Egipto para comprar de él el alimento, que usted conoce esta historia, él se había transformado en un hombre. La preparación de él no fue un evento de 3 horas o una clase, no, fue un proceso. O sea, él fue preparado en una olla, no en un microondas, quiero decirle, ¿no? José fue preparado y fue llevando en su vida un maratón y no una carrera corta y rápida. No, no, fue una maratón. Fue una olla donde tuvo que estar ahí su vida hirviendo, preparándose para llegar el hombre que Dios quería que fuera. Ahora yo quiero decirle a usted y a mí en esta mañana que lo que Dios comenzó en usted lo va a terminar, y no se angustie o se desespere. Su vida es muy importante para Dios, y aunque estemos pasando diferentes etapas o diferentes situaciones, déjeme decirle que en todo esto Dios nos está formando. Dios nos está llevando en diferentes procesos. Así que abracemos el sueño de Dios, pero lo segundo que también tenemos que abrazar y abrazar con alegría es el proceso. Entonces quiero mencionar de esta vida de José algunos puntos importantes que nos van a ayudar a comprender por qué es importante pasar este proceso y por qué es importante los procesos para poder cumplir el sueño de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón. El primero de estos es lo siguiente: José necesitó tiempo para madurar. Diga conmigo, necesito tiempo para madurar. ¿Por qué? Porque cuando Dios reveló al comienzo su sueño a José, él era solo un adolescente. O sea, sin lugar a dudas, él tenía dones de liderazgo, pero estaban en un estado potencial, o sea, no estaban desarrollados. Y él necesitó tiempo y experiencia para madurar y crecer como un verdadero líder. Necesitó tiempo para madurar. Y a veces nosotros queremos apresurar los tiempos, acelerar las cosas, meter presión para que las cosas las tengamos inmediatamente y que ya sucedan, y no permitimos al tiempo de Dios llevarnos en ese proceso donde Dios tiene que ir trabajando en nuestra vida espiritual, quizá desde un bebé hasta ser un adulto maduro espiritualmente, y quizás estamos en la etapa de la adolescencia espiritual, donde queremos comernos el mundo, pero no tenemos la experiencia. ¿Sí me voy explicando? Y necesitamos tiempo, no nuestro tiempo, no nuestras 24 horas. La vez pasada hablábamos del tiempo de Dios, ¿no? Del Kairos, el tiempo donde Él determina las cosas, donde Él puede tener una perspectiva mejor que nosotros y llevarnos en sus tiempos para ir formando nuestro corazón y nuestra vida. Lo segundo que vemos de la historia de José es que José necesitó ser quebrantado y quebrado para resolver sus temas de orgullo. Sí, era un adolescente orgulloso. Ciertamente, José decidió compartir con sus hermanos el sueño que Dios le dio, sí, un paso que comprobó ser costoso para su vida. ¿Por qué? Porque era muy orgulloso. Yo creo que llegaba, miren, les voy a contar un sueño que tuve y ustedes me servían, se inclinaban a mí, así que váyanse preparando porque ustedes me van a servir. Así que cuidado cómo me tratan, porque después a mí me va a tocar ser su rey, ¿no? Imagínense qué orgulloso José en ese momento, que había recibido ese sueño y estaba ahí todo emocionado, ¿no? Con todo esto, pero Dios tuvo que quebrar su orgullo. José tuvo que ser quebrantado, ¿sí? Parecía como si él necesitaba ser probado y quebrantado por el orgullo. Y claro que sí. El orgullo nos ciega y no nos permite ver la voz ni oír la voz de Dios.
ni ver la dirección del Espíritu Santo. El orgullo no nos permite entender y comprender el cuadro completo porque estamos centrados todo en nosotros. Entonces, lo primero que vamos a pasar en los procesos para cumplir el sueño de Dios es que va a haber tiempo que tengamos que pasar para que Dios empiece a probar nuestra vida, a formar nuestro corazón, nuestro carácter. Necesitamos tiempo para madurar. Y lo segundo es que Dios va a tener que quebrar nuestro orgullo, todo lo que nos lleva a ser independientes de Dios. Dios tiene que quebrarnos, que quebrantarnos, ¿para qué? Para que nos despojemos de nuestra favorecida posición o de nuestro estatus o de nuestro yo soy, a mí nadie me enseña, yo hago lo que yo quiero. Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo y para eso vamos a tener que pasar un proceso. Dios tuvo que colocar a Josué de ser el hijo consentido con una túnica de colores, quebrantarlo, llevarlo y enseñarle el papel de esclavo en el pozo porque lo vendieron como esclavo y tuvo que pasar por diferentes situaciones y en cada proceso que vivió José fue quebrado y quebrantado para que ese orgullo no le estorbara para los planes que Dios tenía para su vida. ¿Cómo andamos con el orgullo? ¿Sí? Necesitamos ser quebrados, necesitamos ser quebrantados. Y no dude que Dios lo va a hacer. Ahora, si usted se puso en las manos de Dios y le dijo, Señor, yo quiero abrazar tus sueños, haz lo que tengas que hacer conmigo para cumplir tu propósito, Dios nos va a llevar por un tiempo para madurar, pero también va a quebrar nuestro corazón para resolver nuestros temas de orgullo, como lo hizo con José. El tercer punto que quiero mencionar es que también José sabía que la autopromoción nunca puede reemplazar la promoción de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que José en el momento que estaba ahí se promocionaba, ¿sí? Se autolevantaba, hacía su propia publicidad de él mismo. Entonces, José con el tiempo aprendió que el verdadero proceso solo puede prosperar cuando Dios mismo está envuelto en él. O sea, José decidió trabajar, por ejemplo, fielmente para Potifar hasta que fue evidente que Dios estaba con él. Y cada vez que lo hizo, la favorecida posición regresó a él. Entonces se exaltaba y otra vez lo volvía a Dios a quebrantar, porque José aprendió a buscar a Dios para ser prosperado por Dios y no por el hombre. Entonces vea que en algunos momentos José buscó autopromocionarse para ser el líder, para que todos se rindieran a él. Y quiero decirle esta tercera cosa en esta mañana. Si usted ha sido escogido por Dios para cumplir el sueño de Dios y Dios ha puesto un sueño en su corazón, Dios lo va a llevar por un tiempo para probarlo. Dios lo va a quebrar y lo va a quebrantar en ese orgullo. Pero también tiene que saber que el único que lo va a promocionar es Dios. Y que si usted y yo nos autopromocionamos, vamos a ser humillados, vamos a ser quebrantados y la cosa no va a salir bien. Necesitamos nosotros esperar que Dios sea el que nos promocione, no nosotros a nosotros mismos. Número 4. También en todo este proceso, José se dispuso a valorar a las personas difíciles y tratarlas como instrumentos divinos. ¿Por qué? Porque tuvo que aprender que la gente que trataba de hacerle mal, como en este caso sus hermanos, que uno podría decir, bueno, con justa razón por el orgullo que tenía, o sea, José tuvo que tratar con personas difíciles. Y José tuvo suficientes oportunidades
para guardar rencor con ciertas personas, por ejemplo, sus hermanos, que lo vendieron a lo mejor en su corazón. Ah, me vendieron mis hermanos y haya guardado odio en su corazón. Mire, tuvo que aprender cómo la decepción en su corazón no tenía que tener ni anidarse en su corazón porque lo iba a destruir. Aprendió a perdonar a los traficantes de esclavos que lo vendieron, quizás lo maltrataron, era un esclavo en ese tiempo. Tuvo que aprender a perdonar a la esposa de Potifar que le levantó un falso. O los prisioneros liberados que lo olvidaron en la prisión cuando él dijo, hey, acuérdense de mí. Y cuando lleguen al rey, háblenle de mí, cómo yo les interpreté los sueños, ¿no? A lo mejor pudo haber tenido rencor. Ah, no me hicieron la gauchada, se olvidaron de mí. Cuando más los necesitaba no estaban. Van a ver, me las van a pagar. No, no. José se dispuso a valorar a las personas difíciles y tratarlas como instrumentos divinos en su formación, en su corazón. Vez tras vez, él venció viendo a Dios en la lucha y considerando a los ofensores como instrumentos de Dios para forjar su corazón en un corazón perdonador, en un corazón humilde, en un corazón misericordioso, porque Dios lo estaba preparando para grandes cosas. Y esto es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Número 5. José sabía que Dios nunca permitiría que le sirviera hasta que fuera probado y comprobado. ¿Sí? Hay ciertos productos que salen a la venta, pero esos productos los tienen que probar para ver si realmente funcionan antes de ponerlos a la venta. Tienen que pasar por diferentes procesos de pruebas, como los autos, por ejemplo. Un auto, usted compra un auto, esos autos se prueban antes, van a las rutas. Andan por aquí, por allá, hay gente que se dedica a probar los autos, los camiones, todo tipo de vehículo. Y lo van trayendo en las rutas para probarlos en situaciones muy complicadas porque necesitan saber si lo que formaron realmente funciona. Entonces, déjeme decirle que de esta misma manera, usted y yo vamos a ser probados por Dios para ver si realmente hemos pasado la prueba, si realmente estamos listos. A veces pasan ciertas situaciones y caemos muy rápido. A veces pasa una mosquita y nos desanimamos y queremos dejar todo. Entonces, imagínese si usted pasa una mosca y ya se desanima, ¿cómo quiere que Dios le ponga en sus manos cosas grandes? Si con una mosca se va a desanimar, imagínese ya cuando se enfrente a situaciones más complicadas, no va a poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Me voy explicando? Necesitamos ser probados y comprobados. Y una de las razones de que José se convirtiera en un gran líder de Egipto fue el haber pasado cada prueba que la vida le presentó. Escuche bien, la vida nos presenta diferentes pruebas. Pero José fue pasando cada prueba de su vida. Su liderazgo fue comprobado para el tiempo en que ocupó el cargo bajo Faraón, como el segundo de Faraón. Y él había soportado la presión y la calamidad, y su experiencia le proveyó la sabiduría que él necesitaba. Wow, qué hermoso es esto, saber que Dios nos tiene que probar y comprobar, y a lo mejor Dios nos prueba y no pasamos las pruebas. Y si no pasaste la prueba, dale gracias a Dios que nos podemos dar cuenta, wow, no pasé la prueba, pensé que ya estaba listo y no era así, yo me imaginaba, ya lo tenía todo planeadito y de repente me di cuenta que me equivoqué y que no era la cosa como yo pensaba. Dios nos va a probar y nos va a comprobar si es que ya estamos listos. Y tenemos que aprender esto también en la vida de los procesos para cumplir el sueño de Dios. Yo quiero abrazar el sueño de Dios, quiero ser parte del sueño de Dios, pero yo quiero que Dios me lleve en los procesos que Él crea necesario para forjar mi corazón y mi vida. Y el punto número 6, y termino.
José podía ver su papel en el plan de Dios. Ya cuando estaba en Egipto, ya un hombre maduro, ¿sí? Entendió que todo lo que había pasado era parte del plan de Dios para la función y para cumplir el sueño de Dios. O sea, José sabía que Dios estaba dirigiendo su viaje en todas las pruebas de la vida hacia el liderazgo. Y cuando él reveló su identidad a sus hermanos, acuérdese, cuando José vinieron sus hermanos porque había una hambruna tremenda y todos vinieron a Egipto, y recuerde que Dios le dio sabiduría a José cómo ahorrar, cómo cuidar los granos y cómo ayudar a muchas personas. Cuando vinieron sus hermanos, José no dijo, esta es mi oportunidad para vengarme, no. Se dio a conocer después y les dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaban que me estaban haciendo un mal, pero la verdad es que Dios usó eso para forjar mi corazón. O sea, él vio el cuadro completo y reconoció que el proceso fue necesario para convertirse en un líder eficaz. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en personas de influencia eficaces. Y le pido que en este día disponga su corazón humildemente y dígale, Señor, yo quiero abrazar tus sueños, pero también abrazo los procesos a los cuales tú me quieras llevar, porque quiero ver tu sueño cumplido en mi vida. Y si es necesario que pasar el tiempo que sea, los quebrantos que sean, las pruebas que sean, lo voy a pasar. No importa, pero aquí está mi corazón, porque sé que el día que llegue ese día y voy haciendo las cosas bien, entonces voy a ser una persona efectiva como lo fue José. Y entender que todo lo que vivimos, Dios lo convirtió para bien. La Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman ¿a quién? A Dios. Así que abraza el sueño de Dios y abraza su proceso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de cada uno de nosotros, por lo que tú nos estás hablando, por lo que tú estás ministrando a lo profundo de nuestro corazón. Queremos pedirte, Dios, que en esta mañana vengas a nuestro espíritu y que podamos ser sensibles a tu voz. Te decimos en esta mañana que aquí está nuestro corazón dispuesto a honrarte. Señor, si yo tengo que pasar diferentes procesos para cumplir tu propósito, no importa, Señor. Aquí está mi vida. Voy a esperar el tiempo que tú lo determines. Voy a pasar las pruebas que necesite pasar. Solo te pido que me ayudes y que mi corazón se guarde limpio y sin mancha, para que cuando llegue el tiempo pueda ser la persona que tú quieres que sea. Gracias por mis hermanos, bendigo sus vidas y te pido que el proceso que cada uno de ellos esté pasando, cada persona que esté escuchando esta charla esté pasando diferentes situaciones, te pido que puedan refugiarse en tu gracia, en tu amor, en tu presencia, porque todo lo vas a convertir en bendición y vas a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.